Estamos grabando. Estamos viendo repaso. ¿Qué vimos ayer? ¿Qué entendieron ayer? Preguntas que tengan de ayer. ¿O está clarísimo o no se acuerdan de nada? ¿Cuál de las dos? Ayer pasamos lista, Listas, no, ¿no es cierto? sí, creo que Gracias, Benjamín. ¿Y qué son las listas? las listas son objetos almacenados dentro de una variable, ¿no? No me enredaría con objetos, porque objeto es materia del segundo semestre, pero en esencia veámoslo como datos. Ya. ¿Ya? Eventualmente pueden haber más listas y qué sé yo. Entonces yo puedo colocar una serie de valores en... ahora es un puro elemento, ¿no es cierto? Que se llama lista uno, que contiene distintos elementos. ¿Ya? Tengo el dato uno, dato 2, dato 3 y así. Y pueden ser textos, pueden ser números. ¿Ya? ¿Qué más dijimos de esto? Súper importante. ¿Cómo yo accedo a estos datos? ¿Cómo yo modifico estos datos? ¿Qué necesito para hacer eso? La posición. La posición, ¿no es cierto? Y dijimos que las listas parten en 0, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Es importante acordarse que las listas parten en 0. ¿Ya? Entonces yo puedo acceder a cualquier posición de esa lista y escribir o recuperar el dato. ¿Ya? ¿Estamos claros conceptualmente de lo que se trata? ¿Ya? Ahora, Python permite montones de cosas. Por ejemplo, yo puedo tener listas, bueno, como les decía, con números, puedo tener un texto y también puedo tener otras listas. No tengo ningún problema en hacer eso. ¿Ya? Puedo tener... ¿Qué más puedo guardar en la lista? Bueno, en realidad en la lista puedo guardar cualquier cosa. ¿Ya? Otros lenguajes son bastante más estrictos en lo que uno puede guardar. O solo guardamos números, o solo guardamos textos, o solamente guardamos listas. En ese sentido, Python es bastante más libre. Uno puede guardar lo que necesite en el orden que lo necesite. ¿Ya? Eso es una como de las... No sé si ventaja o desventaja. Es ventaja porque es fácil guardar lo que uno quiera, pero lo que uno eh, también enseña algunos vicios, sobre todo si están empezando a programar, algunos vicios que otros lenguajes no permiten. ¿Ya? Uno debiera más o menos manejar un orden en qué guardo. Ahora, efectivamente, lo que decían por ahí, y esto ya es materia del otro semestre, uno puede guardar también objetos. Los objetos tienen características y también tienen funciones dentro. ¿Ya? Pero eso ya es materia del segundo semestre. ¿Ya? Lo que pregunta o lo que sugiere Jorge, no vamos a ver cómo se guardan funciones en lista. ¿Ya? Otros lenguajes sí permiten, pero las listas las vamos a usar solamente para almacenar algún tipo de dato. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Ya. Solo como repaso, voy a guardar acá. Esto está. Y dijimos clase código. Vamos en C10. Entonces, si tengo una lista que parte con ciertos valores, yo puedo print la lista
print el len de la lista, y si ejecuto me muestra la lista, me dice que es de largo 5. ¿Qué más puedo hacer? Recuperar un puro valor, lista, posición 0. ¿Ya? Profe, ahí tengo una duda. Dime. ¿Se puede pedir más de una posición? Sí. ¿Vale? ¿Y cómo? Eso no lo hemos visto, pero con el 2 puntos. Lo quería ver un ratito más. Si uno dice 0 hasta 1, devuelve en este caso un subconjunto de lista. ¿Ya? Y esto es parecido al range que usábamos en el for. Es hasta 1 antes. Si pido del 1 al 2, me entrega los dos primeros. Y así. Yo puedo querer rescatar, no sé, del 2 al 4. Y me debiera recuperar esos dos. ¿Ya? Ahora, esto que está acá, yo tomé la lista L y estoy recuperando un subconjunto de L. Pero ese subconjunto también es una lista, por eso me lo muestra en corchete. ¿Ya? Y de hecho, acá ocurre una cosa súper interesante. ¿Ya? Que es lo siguiente. Nosotros dijimos que tengo esta lista L, ¿no es cierto? Puedo hacer la lista P, en realidad la lista C, es igual a la lista L. ¿Puedo hacer eso? Estoy creando una lista C a partir de L. ¿Puedo hacer eso? ¿Tiene sentido lógico hacer eso? Sí, ¿no es cierto? Lo que dice Eddie. Yo podría querer tener una copia de esa lista. Y de hecho, si digo imprímame C, ¿qué va a aparecer? Me aparece una copia de lo que era L. Puede ser que el código tengo imprímame L, ya aquí está el largo, pero después copié L, copié L en C y ahora imprímame C. Y aquí claramente veo que tengo una copia. ¿Cierto? ¿Se entiende lo que dice, no? Ahora, la pregunta es, los que ya han programado, ¿es una copia o no es una copia? Es una lista nueva. Es una lista nueva, completamente distinta. Si yo la miro acá, tengo C y tengo L. ¿Ya? Eddie dice, no es una variable nueva. ¿Ya? ¿Cómo puedo saber si es realmente nuevo o es una copia o es qué? Yo voy a decir C, voy a hacerle un cambio. Adjunct C, append un 6. Yo voy a colocar un valor nuevo y voy a hacer print C. ¿Qué debiera aparecer acá? Va a aparecer el C original y el 6 con un valor nuevo. ¿Cierto? ¿Me van siguiendo, no? Entonces ejecuto. Veo que imprimo C, que es mi copia. Y después imprimo nuevamente el C una vez que agregué un valor. Entonces, pareciera que está funcionando bien esto, ¿no? Tengo una copia y después agregué un valor. Pero si se fijan acá arriba, ¿qué pasó con L? ¿Cuántos valores tiene L, que era mi lista original? También se modificó. ¿Y por qué? Porque C igual a L. No importa si es más abajo, lo modifica el original también siempre. Ya. Esto que está acá es súper mentiroso. ¿Ya? Este comando hay que tomarlo con mucho cuidado porque lo que yo pretendía hacer es crear una nueva lista a partir de una lista. ¿Ya? Pero esto funciona muy bien con las variables. Miren, si yo digo A igual 2, bueno, igual 3, B igual a y digo B ahora igual 4, print A, B.
Solo para que vean la diferencia. Si son variables, A es 3, B toma el valor de A y después yo alteré B, lo que yo esperaría ver es un 3 y un 4. Porque cuando son variables sueltas, yo hago copias. Cuando son listas, o después cuando hagamos diccionario, lo único que ocurre acá es que se crea una referencia a la variable anterior. Es como si fuera un link, por decirlo en lenguaje más web. ¿Ya? Y ese comportamiento nos puede jugar en contra si no sabemos lo que estamos haciendo. Lo tenéis que sacar de paseo ahí, Benjamín. Me está pidiendo. Ya. ¿Se entiende, no? Es súper importante saber cuándo Python va a ser una copia de una variable y cuándo va a ser una referencia a una variable. Ahora entienden, o sea, ¿se imaginan bien lo que es una referencia, no? Es un puntero a algo. ¿Ya? Lo que ocurre es, yo tenía mi lista que se llama L. ¿Ya? Cuando hice C es igual a L, lo único que hizo Python es crear C que apunta a lo mismo que estaba apuntando L. Pero no fue en ningún caso una copia de la lista. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso. Ahora, la manera como me van a entender y se les va a quedar para siempre la diferencia entre referencia y copia es esta. ¿Ya? Ustedes saben lo que es una copia, ¿no? Supongamos que tenemos una prueba, ¿no es cierto? Y en este puesto en la sala está, ¿quién va a estar? Está la Dani, ¿ya? Y aquí está Aldo, tiene su prueba, y aquí está el Charlie, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí la Dani es la materia del curso, y Aldo y Charlie no tienen ni idea de la materia. Entonces, llega la Dani, que estudió, esto es para que me entiendan la diferencia entre referencia y copia. Llega la Dani y pone acá 5 de respuesta. ¿Ya? Aldo no tiene idea, mira para el lado y pone acá un 5. ¿Ya? Esto es copia. ¿Qué hace Aldo? Se para y entrega la prueba, ¿no es cierto? Y entregó un 5. Entregó su copia. Pero ¿qué ocurre después? Pues? Dani, que es súper ordenada, revisa la prueba y se da cuenta que se equivocó. 6. ¿Qué ocurrió con este valor? Eso es una copia, ya quedó copiado. Está guardado en otra parte. ¿Se entiende, no? Este gallo le pusieron un 1. ¿Ya? Porque más encima la respuesta que entregó estaba mala. Aquí no estoy diciendo que lo pillaron con la copia, nada. Digo, oye, respondió lo que no era porque era una copia. Charlie, por otro lado, no tiene idea. Tampoco sabe. Pero sí sabe que Dani sí tiene la respuesta correcta. Entonces, ¿qué escribe Charlie? Lo que diga la Dani. ¿Qué está diciendo Charlie? Que esto es una referencia. Estoy citando lo que ella dice, pero no digo lo que ella dice. Eso no es una copia, eso es una referencia. ¿Ya? Y en el fondo, si Dani vuelve a revisar y se da cuenta que la respuesta es 8,
técnicamente lo de Charlie sigue hablando de lo que Dani hizo. Eso es una referencia. ¿Ya? Ahora, volviendo a Python. No sé si hay preguntas de eso. Volviendo a Python, si yo digo A igual B para variables, lo que ocurre en la práctica va a ser una copia. ¿Ya? Si digo A igual B para listas, para diccionarios, que no lo hemos visto, para objetos, en general, elementos más complejos que las variables, lo que va a ocurrir acá es una referencia. ¿Ya? Eso es el comportamiento que tiene Python al, entre comillas, copiar listas. ¿Estamos claros? Entonces, si yo realmente quiero hacer una copia de la lista, tengo que aplicar el 2 puntos. Y eso, para allá íbamos. Para decirle, quiero que la lista C sea el subconjunto completo de esa lista. Y en ese caso, parece que esto está igual que antes, pero si se fija, la lista C es distinta a la lista L. Porque en el comando de la asignación, yo copié todos los valores y los copié materialmente, todos los valores, a una lista nueva. ¿Ya? Con eso realmente hice una copia, cuando yo necesite la copia, por supuesto. ¿Ya? De repente uno tiene la lista de notas y uno quiere hacer un subconjunto de las notas, no sé, quiero borrar la más mala y sacar un promedio con las más malas, pero igual quiero guardar la nota mala para por si acaso. Yo podría querer sacar una copia de la lista. ¿Ya? Y esta es la copia rápida, porque yo podría querer podría copiarlo valor a valor con un for, por ejemplo. ¿Ya? Pero esta es la copia fácil, diciéndole quiero el subconjunto de todos los valores. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a poner acá, C igual L, voy a decir, crea una referencia a L. Con lo cual, todo lo que yo haga en C se va a hacer en L y viceversa. Crea una copia de la lista L. ¿Estamos? Esa es la diferencia para sacar. Alguien me preguntó cómo puedo sacar un fragmento de una lista. ¿Estamos? Ya. ¿Qué más podemos hacer con listas? Dijimos, append, agrega al final. Insert, agrega en cualquier parte. Del, borra un elemento de la lista. ¿Ya? Vimos cómo acceder a un dato y modificar un dato. ¿Ya? Jorge pregunta por remove. Remove también borra elementos, pero va a borrar el elemento a partir de una cierta búsqueda. Miren. Si yo tengo la lista T, que dice, hola, como y ándale. ¿Ya? Esta es mi lista. Tengo una lista de 3 palabras, ¿no es cierto? Print T. Lo que hace remove es eliminar, o sea, yo puedo decir del T sub 0. Con eso voy a borrar un elemento por posición. Entonces, si reviso cómo quedó esa lista, veo que antes tenía hola, ¿cómo estás? Y ahora tiene ¿cómo estás? Porque borré un elemento por posición. Aquí es
borrar elemento por posición. ¿Ya? Distinto es que yo diga t.remove y aquí yo busque algo. Por ejemplo, el como. ¿Ya? Se fijan que después de aplicarle el remove como, ahora solamente mi lista queda con un estás. ¿Qué significa? Que buscó la palabra como y la borró. Y después muéstrame cómo quedó esto. ¿Ya? Del va a borrar por posición, remove va a borra un valor específico. ¿Ya? Pero aquí tenemos un problema. ¿Qué pasa si quiero borrar estas? ¿Puedo borrar estas? No, ¿Por qué no? por el acento. Por el acento, ¿no es cierto? Y no solo no lo puedo borrar, me aparece un santo error. ¿Ya? Ustedes cuando programen tienen que evitar a toda costa que le aparezcan errores. O sea, este error fue un error no contenido y con eso Python se cae. ¿Ya? No sé los que vieron Jurassic Park, la original. Esto es lo mismo que se abren las jaulas de los dinosaurios. ¿Ya? Falló el software, se abrieron las jaulas. ¿Ya? Esto significa que se apagó el computador del piloto automático en el avión. ¿Me entienden o no? Entonces, aquí la central nuclear dejó de recibir refrigerante. ¿Ya? Entonces, no puedo aplicar un remove si no tengo certeza que el valor existe. ¿Ya? ¿Cómo me aseguro que el valor existe? ¿Ya? Una manera de saber si existe, ¿ya?, es aplicando el if. If. En realidad hagámoslo bien hecho. Voy a decir borrar igual estás. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero borrar. Entonces, ¿cómo sé si un elemento está? Dos maneras súper simples. Esta es la que más me gusta a mí. If borrar int. Si existe lo que quiero borrar en mi lista T, entonces bórrelo. Si ejecuto acá, ya no tengo errores, pero no borro nada. Aquí le podría poner un else para decir, oye, no existe el valor. Else imprima, si no existe el valor, voy a decir, no sea merme, no existe ¿ya? No sea merme, no existe estás. Pero en cambio, si busco acá con el acento, efectivamente pudo borrar el estás, pero no me falla. ¿Ya? Con esto me aseguro que el elemento existe. ¿Vamos? ¿Qué otra manera hay de saber antes de borrar? ¿Era el link? Yo pregunto si existe en el fondo, ahí está diciendo si existe la palabra borrar dentro de esa lista. Pero el link se usa en solo if o solo También se usan los range. En el fondo, si esto está dentro de esto, si eso es verdadero, significa que existe. Entonces borre. ¿Ya? ¿Ya? Así yo me aseguro que esté.
¿Ya? No existe el punto include, ¿no? ¿Qué hace el include? Verificar si una lista tiene un elemento. Mm, no sé, yo siempre lo he hecho así. Ah, bueno. ¿Ya? Ahora, el remove, en este caso, si existiera muchas veces, lo borra solo la primera. ¿Ya? Por ejemplo, voy a hacer 2 veces el stas. ¿Ya? Y ejecuto, originalmente era como estás. Después de hacer un remove a stas, me queda una sola vez. ¿Ya? Si quisiera borrarlos todos, probablemente me convendría hacer dentro de un ciclo hasta que no encuentre ninguno más. En vez de un if, sería un while. ¿Ya? Mientras borrar exista en T, borre. Caso contrario, bueno, que en realidad el else no lleva, el while no lleva else. Con eso voy a poder borrar todas las veces que aparezca estás. Y aquí quedó solo el como, porque esto está metido en un ciclo. Si lo copio más Profe. veces, ¿ya? Siempre me queda una sola. Dime. Profe, ¿se puede en un mismo remove borrar más de un objeto de la lista? Así como borrar hola y estás. Sí. No creo. No creo, pero sí podríamos hacer lo siguiente. Podríamos tener una lista de palabras a borrar y si la aplicamos a ese while. Por ejemplo, lista para borrar es como ¿qué más puede ser? Y estás. Aquí yo tengo una lista de palabras de las cuales quiero usar para borrar. ¿Ya? ¿Cómo ya se borró acá? Bueno, lo podemos poner después. Entonces, si todo esto lo meto en un for y digo for, voy a hacer eso mismo. For borrar in lista borrar. ¿Ya? Con eso voy a hacer que borrar vaya tomando valor a valor y si existe, lo borre. Entonces, si ejecuto acá, quedó vacío esto. Porque es como está. Borré todos los comos y todos los estás. Si esta frase tuviera otra palabra más, esta no va a estar tocada por eso, el tú. No va a estar tocado por lo otro. ¿Ya? Y me quedó solo el tú. ¿Ya? Voy a comentar este. Ahora está el hola y el tú. Porque la frase completa era todo eso. Y aquí yo veo qué palabras quiero borrar. ¿Ya? Tuve una lista de elementos a borrar, la ejecuto en un for y para cada palabra de borrar la busco en mi lista de texto final. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Ya. Les voy a pasar lista de asistencia por si acaso. Y para que la llenen. Ya, otro elemento interesante es cómo poder saber, parecido al remove,
¿Cómo poder saber? Y está mi hija haciendo gimnasia. ¿Cómo poder saber en qué posición hay un cierto valor? O sea, buscar y que me devuelva la posición. ¿Ya? Ya, eso lo voy a hacer antes de ponerme a borrar. Voy a decir print t.index, y aquí lo que estoy buscando. Por ejemplo, en caso de t, quiero buscar en qué posición está el tú. ¿Ya? Y para que sepamos de lo que estamos hablando, voy a decir posición index. El tú está en la posición 8 de esa lista. Eso es lo que hizo index. Si yo busco, bueno, que aquí ya no lo veo porque está destruido, pero está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y la posición 8. ¿Ya? T.index, con lo que estoy buscando, me devuelve dónde está. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Qué pasa si no existe? ¿Ya? Volvemos al sendo error. Entonces, de nuevo, igual que el remove, el index, debiéramos aplicarlo solamente si es que ya tenemos certeza de que existe. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Voy a poner búsqueda igual to2, y yo quiero buscar esta búsqueda. ¿Ya? Pero antes de eso tengo que decir if búsqueda in t. Si existe, muéstrala. ¿Ya? Aquí no mostró nada porque no lo encontró, pero si estoy buscando el tú, me dice que está en la posición 8. ¿Estamos? Jorge pregunta por el sort y veámonos al tiro. Quiero terminar con el index. ¿Ya? De hecho, remove. Esto no tiene cambio. Ya. ¿Qué pasa si yo quisiera saber? Estamos de acuerdo que index va a devolver en qué posición está. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si yo quisiera encontrar todas las posiciones donde está ese elemento? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya sé que index me devolvió el primero. ¿Ya? Creo que lo que conviene es hacer, por ejemplo, si quiero saber en qué posición está cada stas, en qué posición de la lista. ¿Ya? Yo lo que voy a hacer, una cosa parecida a esta, ¿ya? Pero lo vamos a hacer más en orden, ¿ya? Entonces, voy a decir for posición in range del len de t. ¿Ya? Esto lo hicimos ayer. ¿Ya? Es una manera de recorrer la lista. Y P va a tomar números del 0 hasta el largo de este T.
Entonces, if Bien. P en la posición P corresponde a lo que estoy buscando, si eso es cierto, print lo mismo que estaba acá. Posición IP. ¿Ya? Aquí volví a decir posición 8, pero si lo que quiero buscar ahora es estás, me dijo la 2, pero además de la 2 está en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, en la 7. Este es el for que yo hice mano. Este es lo que me da Python con el index. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? Ya. ¿Alguien que tenga preguntas? Sé que algunos me dicen que sí se entiende, pero los que no estén perdidos en algo, por favor díganme antes de seguir. Yo, profe. No entendí el if, ¿Cuál de todos los if? el, ¿En qué línea? en donde la P está encerrada en corchete y la T está afuera, que es equivalente a busk, ¿Esta? el de bajito. Esta. Eso. Ya. ¿Qué representa P? Partamos por ahí. Aquí estoy mezclando harta materia, estoy mezclando for con listas. ¿Qué representa P? Au. No sé, no sé. Ya. Es importante eso. P es la variable que va a inventar el range. El range va a crear esa variable y la va a ir rellenando de números a medida que se va repitiendo el ciclo. ¿Ya? Y este range, tal cual como está armado, tiene solamente un parámetro, que es el largo de P. Sí. ¿No es cierto? P es una lista que tiene un cierto largo. Y ese dato se va a reemplazar acá adentro. Ahora, range de un puro número me va a devolver valores de 0 hasta 1 antes que el largo de la lista. Entonces, P va a ir tomando valores según cuántas vueltas haya dado el código del ciclo. Y va a tomar valores de 0 hasta 1 antes del largo de la lista. Entonces, este P van a ser valores válidos. No tengo ninguna lista de dibujar. Van a ser valores válidos en esta lista, de 0 hasta, si tiene 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ese range me va a generar esos valores. P va a ir tomando valor de 1 a 1. Eso es lo que está haciendo el for. ¿Ya? Entonces, T sub P, ¿qué está representando? Está representando, la lista T en la posición P. O sea, según lo que sea P, voy a ir recuperando algún valor u otro. ¿Y qué hay en ese valor? Un texto, por ejemplo, tú. Si T sub P corresponde a la búsqueda que estoy haciendo, si eso es cierto, imprímame en qué posición existió eso. Ah, ya. Ya. T sub P va a representar un valor de la lista. ¿Cuál valor? Lo que diga el for. Y ese for va a ir de 1 hasta 1 antes del largo. Entonces, si coincide que esto es verdadero, significa que encontré lo que estoy buscando. Por ejemplo, si busco el hola, me dice posición 0. El primero de estos es por el index, pero el segundo me dice posición 0, porque efectivamente la posición 0 tenemos este hola. Y este range fue de 0 a 1, por largo 1. Entonces, la lista T en la posición 0 corresponde a lo que estoy buscando, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces lo imprimo. Ya ahí me quedó más claro, profe.
Gracias. No era evidente, por si acaso, sí está bien preguntar. ¿Ya? Y aquí en programación uno siempre está construyendo cosas con materia que ya se vio. Entonces, por eso es importante que ni un concepto les quede cojo en el tintero, no sepan cómo se resuelve, ¿ya? Y de nuevo, escucha, el primer semestre no les dé vergüenza preguntar. ¿Ya? Acá nadie se las puede dar del capo, del Mateo. Aquí demuéstralo con las notas lo que saben, digamos. ¿Ya? Y de nuevo, lo que les decía al principio, esto es un tipo de conocimiento que para ustedes puede ser bastante nuevo. Entonces, no le dé vergüenza preguntar, digamos. ¿Estamos? ¿Ya? Sigamos. Voy a dejar este archivo hasta acá porque está demasiada cosa. Y voy a crear uno nuevo. Clases código. Entonces veamos C10 ordenar. ¿Ya? A todo esto, ¿alguno no ha podido ver estos documentos o no? En el OneDrive. ¿Eddie no ha podido o no ha querido? Profe, yo el otro día me creé la cuenta y me dejó Ya. ver los archivos. Para los que no sepan, esto es como al margen. Por ser alumnos de la universidad tienen derecho a usar Office 365. O sea, el Office completo, el Word, el PowerPoint, lo pueden descargar e instalar con el correo de la universidad. ¿Ya? Para eso tienen que crearse la cuenta con su correo UFT. ¿Ya? Y ya con esa cuenta creada no deberían tener problemas en entrar a los documentos. ¿Ya? ¿Se entiende, no? En el fondo, y un Office completo lo pueden instalar hasta en 5 equipos. ¿Ya? Y creo que tiene almacenamiento, creo que tiene 1 terabyte de almacenamiento también. ¿Ya? Entonces, con esa cuenta habilitada en Office, no deberían tener problemas para acceder a los documentos. De hecho, si ven cuenta Eddie pregunta, aunque ya tengan una, ¿puede pedir otra? Sí, claro, que es de la universidad. ¿Ya? En el fondo, acá si se fijan, aparece que este Office pertenece a José Osa, porque es el de la universidad. ¿Ya? No les muestro más para el lado, que también tengo el de la oficina, pero en el fondo es el de la... ¿Ya? Este es el Excel de la universidad. ¿Ya? Ahí Sebastián está dando los pasos. Es súper útil, la verdad, que lo tengan habilitado así. ¿Ya? Ya, tengamos otra lista. Ahí tengo una lista. ¿Ya? Y ojo que esa lista la pueden haber ingresado con input, la pueden haber lo que sea. Print L. ¿Ya? Entonces tenemos la lista. Si le digo L.sort, ¿no es cierto? Print L, nos damos cuenta que la lista ahora está ordenada alfabéticamente. Profe, ¿Dime? ¿cómo se puede crear una lista a partir de un input? Eso lo hicimos con la pregunta de los promedios, donde se iba leyendo el promedio y según eso la nota y pasabas del input a un append. Ah, ya. Entonces está en el código anterior, ¿cierto? Sí, lo hicimos ayer. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Lo vamos a hacer, pero en el fondo es eso. Tú lees de teclado y de teclado puedes pasar a la lista. Eventualmente van a poder también leer de archivo y pasar datos de archivo a una lista. ¿Ya?
Pero simplemente a ponerle sort, que es ordenar en inglés, se ordena esa lista. ¿Ya? Ni un brillo. ¿Ya? Yo le puedo decir reverse igual true, y con eso lo ordena de mayor a menor. ¿Ya? De mi lista original desordenada, ahora me queda esta lista ordenada. ¿Ya? Pero hasta aquí se ve fácil, pero empiezan a haber unos problemas adicionales cuando uno quiere ordenar cosas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si ordeno, voy a tener ahora una lista de textos, y supongamos que tengo nombres, y voy a decir Daniela, Alberto, Bernie, y tengo a Carla. ¿Ya? Esa puede ser mi lista. Obviamente, como viene por input, muchas cosas quedaron en mayúscula, en minúscula, no sé. ¿Ya? Después vamos a ver cómo puedo arreglar esos textos, pero si los tengo así, yo le aplico un t.sort, ¿ya? Print, ¿no es cierto? Antes de hacer el sort, bueno, en realidad, print, ¿no es cierto? Tengo mi lista que está desordenada, le aplico un print, después le aplico un sort y después imprimo. Y yo esperaría que esta lista se ordene, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Alguien me dice si se va a ordenar o no se va a ordenar? Yo creo que no se va a ordenar. ¿Por qué no, Martín? Si le estoy poniendo sort. Porque a lo mejor sort solamente funciona para números. Ya, es una muy buena pregunta. Pero antes que eso, ya, voy a hacer una cosa distinta. Me fregaste con tu comentario. Voy a decir un T igual F A R, ¿ya? Entonces, si ejecuto eso, yo veo que mi lista original FR quedó ordenada en AFR. Está perfecto. O sea, sort me funciona con letras. Pero lo interesante es esto otro. ¿Qué pasa si tengo esos textos? ¿Se van a ordenar o no? Pero se deberían de ordenar por la primera letra que tiene cada uno, ¿no? Ya, va para allá. Y veo esto y pareciera estar ordenado o no. No. O sea, ¿sabemos que está ordenado o no? ¿Qué me dice si eso está ordenado? ¿Qué me dice si está ordenado o no está ordenado? A está ordenado en cuanto a mayúscula y minúscula. Ya. Técnicamente, por supuesto que la A va antes que la B, pero las mayúsculas van antes que las minúsculas. Esa es la regla. Por lo tanto, esto está bien. B larga va antes que D. ¿Ya? De hecho, si pusiera acá, voy a poner... Si pongo Bastián, ¿cuál debería quedar primero? Bastián. ¿Bastián o Bernie? ¿Ya? Queda Bastián primero, después Bernie, Daniel, Alberto, qué sé yo. Pero se le dio prioridad a las B largas, BA sobre DE. Y no porque la A sea mayor que la B, sino que además porque es mayúscula. D quedó después de la B, pero mucho antes que Alberto, con minúscula, y Carla. Carla antes de Daniela. ¿Ya? Entonces, es un orden
matemático informático, pero no sé si es un orden muy humano. Entonces, si se necesita, existe otro parámetro que se llama key. ¿Ya? Igual, y aquí uno le puede aplicar str lower. ¿Ya? Creo que era con mayúscula. ¿Ya? str low, ¿cómo era? Sin comillas. Igual. Ahí que pillo. Déjeme buscarlo rápido. Lo tengo en el PowerPoint que no lo había visto. Clases. Listas. Déjeme abrir el PowerPoint. Es str.load. ¿Ya? Con eso ordené el alfabeto basándome en un orden un poquito más humano. ¿Ya? Esa es la manera de ordenar textos humanamente, entre comillas. Y Alberto va a quedar antes que Bastián, Bastián antes de Bernie, Carla antes de Daniela. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo Python en la práctica? Pasó en memoria toda minúscula y los ordenó. Eso es lo que ocurrió ahí en la práctica. Profe, Dime. ¿qué es lo que haría Key, como más específicamente? Le estoy diciendo con qué llave tiene que ordenar. Y la llave es transforme toda minúscula antes de ordenar. ¿Ya? Ah, ok. Y obviamente también le puedo decir Alberre. ¿Ya? Parte por Daniela, Carla, Belli, Bastián, Alberto. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Ese es el sort. Y ahora, solo como un ejercicio intelectual, si no existiera sort, ¿cómo podrían ordenar? Porque es típica pregunta de programación. ¿Cómo puedo ordenar a mano una lista? Ya va a ser como para hacer un último ejercicio y dejar hasta acá. Con el for in range. Ya, en alguna parte va a haber un for para que esta lista se recorra. Bien, pero ¿cómo ordeno? Voy a hacer uno nuevo. Voy a decir C10 ordenar a mano. ¿Ya? Porque sort es súper fácil, pero no todos los lenguajes tienen el sort. Entonces, voy a tomar este mismo listado de números. ¿Ya? Y tengo este L. ¿Ya? Para ordenar, yo voy a hacer el siguiente proceso. Y que igual hay un par de elementos extra que es bueno que conozcan. Dijimos que existe el len. Len me devuelve la cantidad de elementos. Pero hay otras funciones con listas. Por ejemplo, sum, que me hace la suma a la lista. También tenemos max, que me devuelve el mayor de la lista, y también está el min, que me devuelve el menor de la lista. ¿Ya? Entonces, con esas funciones podemos hacer este proceso. Entonces, yo lo que voy a hacer es... lo que dice Jorge es más o menos lo que voy a hacer. Crear una nueva lista y ir adjuntando elementos en orden.
Eso es lo que es más o menos el proceso que yo quería armar, que no es lo más eficiente, pero resulta. Y es fácil de entender. Entonces voy a decir Yo mis. while len de L, mientras existan elementos en L, voy a repetir el ciclo. Previamente a eso, tengo que crearme un temporal, una lista temporal. ¿Ya? Mientras existan elementos en L, ¿qué tengo que hacer? Buscar el mínimo. ¿Ya? Y ese mínimo es igual al mínimo de la lista. Mínimo va a almacenar el valor de este mínimo. Segunda cosa que necesito, ¿en qué posición está ese mínimo? Igual L.index de ese mínimo. Con eso ya sé en qué posición está. De hecho, podríamos hacerlo más rápido. Voy a decir L.remove el mínimo. Sí, a mí me gustó el primer video. Busqué el mínimo y guardé ese valor. Ahora le digo bórrelo de la lista. Y acto seguido, en mi temporal, adjunto ese mínimo. ¿Ya? Con esa lista voy buscando el menor, lo borro y lo agrego el valor en la lista temporal. ¿Ya? Cuando termine, va a volver a preguntar, ¿quedan elementos en la lista? Sí. Entonces busco el nuevo mínimo. Y ese valor Es que a lo mí saco me encantó y lo agrego. la primera parte, ¿Ya? o sea, la de... Y para terminar, voy a decir Porque a mí me L gustó igual la copia de la T. primera parte, la del video. Hago una copia, restauro L a partir de la copia de T, borro mi temporal, que ya no me interesa tener esa copia, print L. Veamos cómo nos va. Ahí está la lista ordenada. Ya, para que quede claro, imprímame L. ¿Ya? Así era mi lista original y después de hacer el proceso de ordenamiento me queda así. Ujú. ¿Ya? Ese fue un algoritmo simple de ordenar, que de nuevo no es lo más eficiente. ¿Ya? Al menos como conceptualmente como lo haría, es así. Esto equivale a ordenar un mazo de naipes donde tiran todas las cartas sobre la mesa y buscan la más chica. La toman y la dejan en la mano. Buscan la siguiente carta más chica, la toman y la ponen detrás. Buscan la siguiente carta más chica y la van poniendo detrás. Ese algoritmo funciona así. ¿Ya? ¿Ya? Hay maneras de buscar en qué posición está y tirarlo al principio, por ejemplo. Hay montones de algoritmos. ¿Ya? ¿Les parece? Ya pues, dejemos hasta acá. Y les mando el laboratorio. ¿Les parece? Benjamín dice que era un error. Entonces no es lo mismo. Muestra tu código, Benjamín, si puedes. ¿Alguien más que tenga problema con el código? ¿Entendieron bien lo que hace min? ¿Qué hace la función min? Yo no entendí muy bien qué hacía el min, el más. ¿Podría explicarlo de nuevo? El min me va a devolver cuál es el menor valor de esa lista. El max me devuelve cuál es el mayor valor de la lista. El len me devuelve la cantidad de elementos de la lista. ¿Ya?
Es que tú tienes en la línea, Benjamín, en la línea 14, en la línea 16, tú tienes mínimo es igual al min de 1, no de L. Borra ese 1 y pone una L. Eso. Ejecútalo ahí. Tan tan. ¿Ya? Así que no puedes decir hice lo mismo que usted porque no es lo mismo que hice yo. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ahora estoy de acuerdo, los números son bien malditos, la diferencia entre esos dos, y ni hablar entre el 0 y la O. ¿Ya? O I mayúscula, L minúscula y 1. ¿Ya? Súper difícil la diferencia. ¿Ya? Es L. ¿Ya? Ya pues, quedamos hasta acá y nos veremos el lunes. Acuérdense que les voy a mandar el laboratorio, traten de avanzar lo que se pueda, lleguen con preguntas donde los ayudantes. ¿Ya? ¿Estamos? Ya pues, dejemos hasta acá. ¿Profe? Dime. ¿Los laboratorios son en grupo o no? No, individuales. Ah, ya. ¿Todos pasaron la lista? Profe, Dime. ese es el laboratorio evaluado, ¿no? Es evaluado, sí, con nota. ¿Y hasta cuándo tenemos para entregarlo? Hasta el lunes. El lunes. ¿Se entrega, se le envía al correo o en Finis? Ahí finis. Ok. ¿Ya? Anótense la lista los que faltaron ahí. Lunes a las 23:59. ¿Ya? Si quieren menos tiempo me avisan, pero dejémoslo ahí. Ojo que da lo mismo dar 2 semanas, 3 semanas, un mes de tiempo si es que lo hacen el último día, sino que traten de avanzar. Por último, si tienen preguntas, me dicen. ¿Ya? Tienen a los ayudantes que tienen súper buena voluntad, entonces... ¿ya? En el fondo no lo dejen hasta el final porque ahí les da lo mismo que lo entregue de hoy día para 1 hora más, si lo empiezan a hacer el lunes a las 10 de la noche. Igual si tenemos dudas le podemos hablar a este igual, ¿no? Lo que quieran, por Al correo correo, lo que ¿no? quieran. Ok. Sí, lo que quieran. ¿Ya? Bueno, profe, muchas gracias. Que estén muy bien. Igual, chao. Chao, profe, que esté No, bien. profe, cuídese.